Bueno, continuamos nuestra jornada de conocimiento con la conferencia de introducción, Tendencias en la gestión de activos y la oportunidad para las entidades financieras, encabezada por Benjamín Sousa, director general y estratega de inversiones para América Latina de BlackRock, Nueva York. Adelante, Benjamín. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar ahorita rápido. Me van a escuchar otro poquito en un momento, pero creo que importante que la sesión que acaba de terminar haya mencionado un punto que es importante para Latinoamérica, que a pesar de que todos estemos esperando que haya nuevos emisores, realmente no hay tantos emisores en Latinoamérica por muchas razones que tienen que ver con política, seguridad, etcétera, que van más allá de los temas económicos. No solamente ese es el tema, pero además empezamos a ver compañías latinoamericanas que se están yendo a emitir en otras bolsas de valores, ¿no? O sea, Nubank es el caso perfecto, ¿no? Pero Nubank, un emisor brasileño, no está emitiendo en la bolsa de valores y no es parte del Bovespa. Entonces, hay una realidad que tenemos que entender como gremio y como comisionistas, que los ETFs, de los que también se mencionó hace un momento en la conversación, juegan un rol importante, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de estos temas y creo que vamos a encajarlo en un momento, en una conversación un poco, en un panel que vamos a tener. Pero pensemos en este punto, ¿no? Hay tres grandes tendencias, ¿no?, que están transformando el futuro de la industria y en general. Tenemos una consolidación, de nuevo, el negocio de administración o gestión de activos es un negocio de escala, ¿no? Y estamos teniendo que emisores más grandes, ¿no?, administradores más grandes están ofreciendo más capabilities para tratar de facilitar, ¿no?, las inversiones. No queremos empujar productos, no queremos ofrecer soluciones, y eso significa tener muchas manos dentro de las oportunidades para inversión. Tenemos un tema de los productos que ya no solamente el inversionista, sobre todo en Latinoamérica, sobre todo en nuestra región, no necesita acceso al S&P, necesita el acceso correcto al S&P. Entonces, estamos viendo cómo no solamente es un tema de sensibilidad de costos, o sea, efectivamente, hoy en día puedes comprar un ETF en Estados Unidos que te cueste 3 basis points y te da acceso al S&P. Ahora, ese acceso es el adecuado para un cliente en Colombia o en Perú, ¿no? O sea, no necesariamente. O sea, cuando estamos viendo que hay fricciones por moverte de jurisdicciones, tenemos que pensar en mercados o en regulaciones o en exchanges que sean amigables para las transacciones que cruzan jurisdicciones, ¿no? Particularmente UCITS, ¿no?, es un mercado global, y el crecimiento en general, ¿no? O sea, si el ETF, ¿no?, es el segmento de la administración de activos que más está creciendo, los de fixed income en particular son los que más están creciendo. Si yo hago ese paralelo a nivel global, la parte UCITS, la parte de soluciones para clientes globales, está creciendo a más del doble, ¿no?, que los productos en Estados Unidos. Entonces, es un tema no solamente de dar acceso, sino dar el acceso correcto para el cliente específico, ¿no? Los productos swap base que te dan acceso al S&P por 5 basis points pueden ser un par de basis points más caro que el IBB, ¿no?, o productos que están listados en Estados Unidos, pero no tienen la fricción del withholding tax. Son el producto adecuado para el cliente latinoamericano, ¿no? Entonces, creo que esa es una gran tendencia donde estamos viendo todos los administradores de activos, incluyéndonos a nosotros, obviamente, están ampliando su oferta más allá de su flagship product que tienen en Estados Unidos, que aunque puede ser muy grande y muy líquido, probablemente no es el método de acceso adecuado para el inversionista. Tenemos al final del día, ¿no?, o sea, hay más y más oferta de cosas, ¿no? Cuando pensamos en un ETF es un producto, ¿no?, diseñado específicamente para la asignación de activos.
No es un producto que esté diseñado para ofrecerte alfa, o recientemente sí, hablemos de los ETFs activos en un momento, pero en general, ¿no? Lo que te está ofreciendo es facilitarte la decisión más importante que tú tienes para ofrecerle a tu cliente, que es la asignación de activos, ¿no? ¿Qué tanto va a ser esa composición de 60-40 más o menos? ¿Qué tanto vas a tener de Estados Unidos contra el resto del mundo? ¿Qué tanto vas a tener de crédito versus high yield, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viendo más y más cortes transversales de muchas maneras, de diferentes tipos de exposiciones, como los swaps que estaba mencionando, el uso de derivados para complementar, para hacer coberturas, para hacer buffer, estrategias buffer, etcétera. Entonces, creo que al final del día, ¿no? Creo que hay un tema que es obvio, ¿no? Y es el elefante en el cuarto, es que la composición que estamos viendo, ¿no? Y es el incremento en la adopción de los ETFs, tiene que ver con muchas razones, ¿no? En parte tiene que ver, no es la administración pasiva versus la administración activa, esa es una parte de la conversación, tiene que ver con performance y lo que quieras, pero en realidad es un producto más moderno, ¿no? O sea, el fondo mutuo, que es el wrapper típico, ¿no? del fondo activo, es un producto que se inventó, ¿no? Alrededor de la crisis del 29. Muchos años después se inventó el ETF y tiene grandes ventajas y eficiencias, ¿no? La forma en la que se crea y se destruye, la forma en la que transfiere riesgo cuando se crea y se deshace, ¿no? Hay muchas razones por las que esto está creciendo y vamos a ver esta tendencia que sigue creciendo. Lo que estamos viendo ahora es lo que más recientemente casi no se ve abajo, pero está creciendo y tiene una tasa de crecimiento muy alta, es la parte de los ETFs activos, ¿no? Al final del día, la discusión sobre el wrapper, ¿no? Claramente está teniendo un gran ganador, que es el ETF, simplemente por ser una estructura más moderna. Todos los asset managers, ¿no? O sea, acaba de anunciar Northern Trust hace un día, todos los asset managers, los productos que están lanzando son ETFs, ¿no? Incluyendo nosotros mismos, tenemos fondos de ETFs activos, y no hemos lanzado un fondo mutuo activo desde hace 5 años. Entonces, claramente es el wrapper que está ganando la batalla, pero de nuevo, no nos debería sorprender que una estructura más moderna le gane a una estructura que no tiene esa modernidad. Esta es la gráfica que lo dice todo, pero básicamente los productos en ETF, los productos de iShares, los productos UCITS, ¿no? Es esta plataforma internacional. Hoy en día te ofrecen lo que necesites del mercado. O sea, inventamos el ETF en el 2002, inventamos el ETF de renta fija en el 2002 y hemos tenido todas estas diferentes estrategias donde te permiten hacer asset allocation, te permiten hacer rotación de factores, te permiten hacer cosas mucho más complejas y no solamente darte el S&P 500, ¿no? O sea, a pesar de que los 3 ETFs más grandes del mundo te dan acceso al S&P 500, el crecimiento se está dando en todos estos otros lugares que complementan, ¿no? Y la parte que tenemos que entender es eso, ¿no? El complemento que el ETF te da para poder hacer carteras para tus clientes. Creo que esa es la parte que tenemos que resaltar. ¿Para qué los usa el inversionista? Los usa para infinidad de razones, pero básicamente el inversionista y pensemos que en este producto de asignación de activos no es el inversionista que está yendo en la aplicación y está construyendo sus portafolios con ETFs. Si es difícil pensar en cuánto Nvidia debes de tener en tu portafolio relativo al resto de tu portafolio, si es difícil pensar cuánto Estados Unidos debo de tener respectivo al ACWI, es mucho más difícil pensar para tu cliente, ¿no? No nuestros clientes que son ustedes, sino sus clientes, cuánto deben de poner en ETFs y qué composición deben de hacer y qué tanto deben de rebalancear, qué periodicidad tienen que tener para ese rebalanceo. Entonces, al final del día, lo que el cliente final, lo que necesitamos para que el cliente se convierta desde un ahorrador a un inversionista, ¿no? que es el objetivo de todos nosotros, es que ustedes les ayuden a dar esas soluciones y nuestra labor como proveedores de ETFs es darte más herramientas, ¿no? Todas estas cosas de las que platicaban, renta fija local, renta fija internacional, crédito, grado de inversión, todos estos pedazos, ¿no? Cómo podemos hacer
un producto con derivados que te ayude a proteger el downside cuando el mercado está preocupado, después de haber tenido un año espectacular como tenemos hoy en día. Hoy tenemos mercados alrededor del mundo que están arriba casi 30% en lo que va del año. No queremos upside, lo que queremos es proteger el downside, ¿no? Entonces, todas estas piezas al final del día lo que van a hacer es que le vamos a dar herramientas a ustedes. Nosotros queremos ser partners de ustedes para acompañarlos en lo que necesiten, no solamente el producto, ayudarles a pensar en asignación de activos, ayudarles a pensar en cómo creas un portafolio, cómo optimizas un portafolio, ¿no? De nuevo, es esa pieza que, más que productos, lo que nosotros tratamos es trabajar con ustedes, ser partners de ustedes y ayudarles a encontrar las soluciones que necesitan para el cliente final. Ahora, no, yo creo que la forma más simple, ¿no?, de tratar de entender cómo la gente utiliza el ETF es esta idea de core y satélite, ¿no? Esta idea de táctico contra estratégico. Típicamente, ¿no?, o sea, ustedes o sus clientes o sus portafolio managers van a tener una decisión que les gusta o no les gusta tecnología, les gustan o no les gustan los megacaps, les gustan o no les gustan estos Magnificent Seven, ¿no? Alrededor de eso, ¿no?, es un riesgo estar comprando solamente 7 compañías o es un riesgo tener este overweight o underweight de esas 7 compañías. Entonces, lo que típicamente vemos alrededor del mundo es la gente va a comprar algo como el S&P, algo como el ACWI, ¿no?, un producto que te dé justamente esa exposición muy amplia. Y alrededor de eso, tácticamente, ¿no?, los portafolio managers van a gastar la mayor parte de su tiempo no tratando de construir 500 acciones y cómo se mueven, sino tratando de ver qué overweights o qué underweights le voy a dar relativo a esos 500 nombres, ¿no? Entonces, yo creo que la parte interesante de donde conectamos muy bien con los portafolio managers es: yo te resuelvo, ¿no?, el principal problema, que es esta asignación de activos. Yo tengo el producto perfecto, el más barato, el más eficiente y preciso para un cliente en Latinoamérica. Y después, ¿no?, o sea, ustedes van a tratar de ganarle al benchmark del ACWI más el Global Ag a través de apuestas muy específicas. Van a utilizar su presupuesto de riesgo con single names o con derivados o con cualquier otra cosa donde ustedes realmente puedan agregar valor. Pero básicamente pensar que el presupuesto de riesgo y el tiempo de los portafolio managers o de los estrategas de inversión se va a gastar en cómo le puedo ganar al S&P, no en construir el S&P o no en tratar de construir el ACWI, ¿no? Yo creo que las oportunidades al final del día tenemos que pensar en lo siguiente. Cuando hablamos de volúmenes y utilizamos el ejemplo de México, donde México, la mayor parte del volumen que cruza en la Bolsa Mexicana de Valores diariamente es en el SIC, ¿no?, el equivalente al mercado global colombiano. Eso no es una anomalía, no es que México tenga una peculiaridad. Cuando volteamos a ver las bolsas más grandes del mundo, ¿no?, volteamos a ver Estados Unidos, el 60% del volumen diario ocurre en ETFs. O sea, la liquidez, el volumen, todas estas operaciones están moviéndose para allá. No solamente en Latinoamérica, se están moviendo para allá alrededor del mundo. Creo que es importante que entendamos esto. Y en general, ¿no?, o sea, el mensaje que quiero cerrar es el siguiente. En todas las jurisdicciones hay un incentivo para convertir al ahorrador en un inversionista. Y el incentivo básico, ¿no?, en Estados Unidos, cuando tú recibes ingreso por tu cuenta de ahorros, paga tu tasa efectiva de impuesto sobre la renta. Pero cuando tú recibes una ganancia de capital por haber invertido y no haber tenido ese ahorro, recibes una tasa preferencial. La diferencia en la tasa es más o menos 35 contra 25 en los Estados Unidos, y en diferentes jurisdicciones tienes esta distinción. Entonces, existe, sobre todo en el mercado global colombiano, pero también existe en Perú, esta diferencia, ¿no? Las autoridades están tratando de hacer este incentivo para convertir a los ahorradores en inversionistas, y existe este beneficio, ¿no?, de una tasa diferencial entre la tasa de impuesto sobre la renta y la tasa de ganancia de capital, ¿no? Esa diferencia puede ser 35 contra 6 o 35 contra 0 en las dos jurisdicciones de las que estamos platicando. Y la gente tiene que aprovechar esto, ¿no? O sea, al final del día, ¿no?, el incentivo está ahí justamente para tratar de convertir al ahorrador en inversionista.
y no hemos visto todavía despegar este mercado global, pero es trabajo de todos nosotros hacer que este beneficio finalmente llegue a los inversionistas en nuestra región. Creo que al final del día, ¿no? Y vamos a platicar de nuevo en un momento de esto, creo que es importante. Los gestores locales, ¿no? Sobre todo voy a usar el ejemplo de México, trabajan con nosotros para encontrar soluciones para sus clientes, y lo hacen en México, lo hacen en Estados Unidos, lo hacen en diferentes jurisdicciones, y queremos ofrecer eso también para el NUAM. Pero básicamente lo que estás viendo en los fondos mutuos, y ahorita les muestro una gráfica más adelante, es esa utilización del ETF como complemento, ¿no? a los capabilities locales, ¿no? El valor que nosotros podemos traer a la mesa es justamente nuestro conocimiento global, nuestro expertise global, nuestro expertise de manejo de riesgo y de administración de portafolios. Y con eso vamos a continuar la conversación en un momento, pero quiero terminar a tiempo. Entonces, gracias por todo. Ahorita seguimos la conversación.